Muy bien, pues continuando con nuestras sesiones y pláticas de nuestros patrocinadores, es para mí un gusto darle la bienvenida a nuestros amigos de Fortinet, quien a cargo de José Manuel López nos hará una presentación titulada Pilares de Fortinet Security Fabric en una estrategia de ciberseguridad. Entonces, pues, no me queda más que agradecer su participación en este encuentro Anoyestic 2020 virtual. Y Juan Manuel, pues te brindo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Froilán. Un saludo a todos. Les agradezco mucho el tiempo, el espacio que se han dado para estar en esta sesión. Antes que nada me presento. Bueno, soy Juan Manuel López, ingeniero de preventa en Fortinet, ya con 5 años en la compañía y con pues más de 18 años, yo creo que hasta un poco más, ya de estar en estos ambientes de redes, de telecomunicaciones, de tecnologías de información y como tal en ciberseguridad, está ya un poco más de 11 años. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que es la sesión de hoy. Lo que es una breve vista de las amenazas es uno de los primeros puntos. El tema realmente da para pues, podernos llevar un par de horas o hasta más fácilmente. Pero pues vamos a ver cómo Fortinet tiene una perspectiva y cómo nos puede ayudar en lo que son nuestros ambientes hoy de tecnologías de información, particularmente lo que son pues los ambientes de educación, que pues durante años y prácticamente en ANUYES, en estos eventos, hemos visto cómo las instituciones están siempre a la vanguardia, están siempre al frente en el uso de tecnologías. Y bueno, pues vamos a ver, a iniciar con una breve vista de lo que es una amenaza, un panorama. Y bueno, pues hasta ahora y por muchos años seguirá siendo el vector, las tecnologías de informaciones para tener algún tipo de incidente, ¿no? Y hoy con pues todos estos temas que hemos ido escuchando a lo largo de estas sesiones, la transformación digital es el tema que hoy, es el concepto que hoy se maneja mucho, pues prácticamente muchas de nuestras actividades en educación, desde lo que es cuestiones de gestión administrativas, de docencia, de entrega de contenidos, de interacción, de difusión cultural, pues prácticamente dependen de las tecnologías de información. Bueno, pues las tecnologías de información siguen siendo uno de los vectores principales, ¿no? Para poder tener uno de los riesgos, tanto en pérdida de continuidad, que se pueden materializar precisamente en esas cuestiones, pérdida de continuidad, caídas, mal uso de la infraestructura, que ocurre mucho en los ambientes de educación, no por el usuario propio, sino por algunos otros factores, por ejemplo, botnets, lo que es precisamente también robo de información, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre hemos visto que, bueno, pues, para realizarse hoy una intrusión de este tipo, se ha ido sofisticando precisamente todas estas técnicas, ¿no? Y hay etapas para que una amenaza, un compromiso, llegue a materializarse, ¿no? Parece que no, pero sí nuestras instituciones están también expuestas a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, alguien podría asegurar que en una infraestructura grande de una universidad todas las computadoras están libres, por ejemplo, de una botnet, ¿no? De una computadora que está haciendo ataques o envío de información o robo. Pues no, realmente es muy, muy susceptible cualquier información, sobre todo por las complejidades que tienen nuestras instituciones, diversidad de usuarios, ambientes grandes, infraestructuras también complejas, ¿no? Gran cantidad de aplicaciones. Y entonces vemos que para que un atacante pueda ahora hacer una amenaza sofisticada, dirigida, por ejemplo, que hay muchos casos ya, cada vez hay en aumento, hay una etapa de planeación donde se hace un reconocimiento, el técnico que muchos nosotros hemos visto, ¿no? A través, desde el básico escaneo de puertos o el básico escaneo de ICMP, mandando pings, ver qué computadora responde, hasta intrusiones ya avanzadas, ver qué tipo de información pueden arrojar los sistemas. Social, hoy es muy dado, ¿no? Investigar quiénes son las personas que tienen determinado cargo, qué tipo de perfil de usuarios tengo en específico, si hay algún tipo de usuario que me interesa, lo que nos lleva de repente a un ataque dirigido por correo, que es el spear phishing, por ejemplo. Y esto puede llevar semanas o incluso meses, ¿no? Hay una etapa de preparación donde se hace, se confecciona, se constituye un arma, digamos. Uno de los ejemplos más comunes que vemos aquí es un archivo PDF que nos envían, por ejemplo. Puede ser una liga, puede ser un documento de trabajo, por ejemplo, un documento de una presentación, etcétera. La siguiente etapa es la entrega. ¿Cómo precisamente el atacante puede hacernos llegar una amenaza, ¿no? Entonces, la forma más común es el correo electrónico, aunque también hay
por compartir unidades o acceder a ciertos recursos, descargas a través de almacenamiento de USBs, etcétera, ¿no? Ya una vez que ha logrado entregar esta arma, esta amenaza, pues obviamente viene la parte de la explotación, que puede explotar características o vulnerabilidades, debilidades del sistema operativo, de aplicaciones, debilidades de la educación de nuestros usuarios, parte muy importante, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. El sistema operativo puede hacer una autoejecución de código en casos ya también muy particulares, o instalación de un troyano de acceso remoto, que es uno de los muy comunes. Hablábamos de botnets. Precisamente un troyano de acceso remoto hace precisamente esa apertura de una puerta para tener precisamente mayor control, instalación de lo que es la amenaza, que busca muchas veces ser persistente, ser detectadas de forma muy complicada, no eliminarse de forma fácil, y puede entonces generarse también una descarga adicional de componentes para tener entonces ya la habilitación o la apertura de un canal de comunicación. Prácticamente tiene el atacante el control de los sistemas, es lo que le llamamos el hands-on o el manos a la obra, que le ponemos ahí. Puede hacer ya movimientos laterales, empezar también a propagarse a través de otros recursos al interior de nuestra red, de nuestra infraestructura, hacer movimientos laterales, como decíamos, o escalación de privilegios, ¿no? Y bueno, pues finalmente para lograr lo que era su objetivo: robar la información, la exfiltración de datos o la manipulación, lograr un acceso que normalmente es restringido, con contenidos maliciosos, encriptar datos, como es el caso del ransomware, ¿no? Entonces, ¿qué factores tenemos presentes, ¿no?, para que ocurran estas cosas? Mucho, lo que han visto como tendencias, y esto creo que no va a cambiar, obviamente la sofisticación y el aumento del malware, ¿no? Hoy precisamente también con temas de pandemia se ven indicadores donde se aumenta la cantidad de amenazas, ¿no?, y que pueden explotar cualquier parte de la infraestructura, ¿no? Estamos hablando incluso del trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sofisticación y aumento. El correo electrónico, lo mencionamos anteriormente, el principal método de compromiso de infraestructuras, por muchas debilidades de que pues obviamente van bien dirigidos, o la persona no tiene el cuidado, no hay esa cultura de educación para hacer un firewall personal. El mismo usuario se pregunte de quién es el correo, verifique ligas, verifique direcciones, o algo que le llama, ¿no?, la atención, explota algo que precisamente hace más susceptible para precisamente activar la vulnerabilidad. Mucho también es el ataque de negación de servicio, que también sigue muy presente. Una vez que también las amenazas se comprometen equipos, pues hoy se rompe ese paradigma de que si un equipo está comprometido, pues presenta síntomas, por ejemplo, ¿no?, muy claros. Hoy hasta prácticamente son más silenciosas que muchas de las aplicaciones, pero están colaborando a ataques de denegación de servicio distribuidos. Las malas prácticas, sistemas sin actualizar, mala configuración de dispositivos, por ejemplo, de IoT, que es muy común. Y bueno, también parte de nuestras aplicaciones, sitios, la infraestructura que nosotros tenemos dedicada para nuestros usuarios, para precisamente las actividades sustantivas de la institución. Entonces, también es una parte que muchas veces no es bien protegida, y sí me ha tocado casos en instituciones educativas de ver servidores que no tomaron las suficientes medidas de seguridad, las configuraciones adecuadas, o servidores web que no están bajo un esquema de protección adecuado, ¿no? Y obviamente las amenazas internas, ¿no? Mucho de lo que dentro de la organización, pues, por ejemplo, también no se cuida, ¿no? Por ejemplo, personal o alumnos, por ejemplo, que luego son curiosos, o personal que no está contento, o, por ejemplo, malas prácticas también del usuario, ¿no? Contraseñas débiles, es una de las más comunes, ¿no? Son los factores que tenemos presentes. Entonces, como podemos ver, tenemos mucho que cubrir, ¿no? Tenemos que tener algo bien orquestado, una estrategia bien clara de cómo proteger todos los puntos. Y algo bien interesante, si no tenemos bien esa estrategia, va a ser muy complicado tener una visibilidad que nos lleve a detectar las brechas de forma rápida. Hay un promedio muy alto de 229 días para identificarlas. El 81% son descubiertas por terceros, ni siquiera por la propia organización o la propia institución. También la parte de la analítica es muy importante, ¿no? Que sea todo esto automatizado y consolidado para tener una visibilidad única, y que facilite precisamente la implementación de seguridad. Y bueno, pues obviamente que no se ignoren todos estos registros, todos estos indicadores que tenemos, ¿no? Algunos de estos retos que tenemos también en las instituciones educativas, ¿no? Pues obviamente la innovación digital causa también este riesgo. Tenemos más uso de recursos de TI,
más uso de sistemas digitales, de dispositivos, pues obviamente en esta disrupción es aprovechado por las amenazas, ¿no? Lo que se conoce como el incremento de la superficie de ataque. Entonces ya no hay ya quedamos muy atrás en aquel enfoque único de un perímetro, donde solamente teníamos un punto hacia el exterior, todo lo de fuera era malo, lo de adentro era bueno, confiable, trust and trust incluso, pues bueno, pues obviamente ya no hay un borde, ¿no? Entonces tenemos múltiples orillas o extremos que proteger, ¿no? Y las amenazas, como habíamos dicho, pues cada vez más sofisticadas, la red que cubre prácticamente todo, ¿no? Telefonía, desde la convergencia que vimos hace años, los sistemas de videoconferencia, hoy el IoT, hoy el Bring Your Own Device, hoy muchas otras cosas, pues obviamente tenemos una complejidad y diferentes enfoques, diferentes sistemas que tenemos que implementar. Entonces no tenemos el personal calificado y la propuesta o la estrategia también debe de cumplir esto. Y también los requerimientos de cumplimiento, ¿no? El cumplimiento a nivel global, sí, a nivel global. Hoy vemos, por ejemplo, mucho de lo que es GDPR, el poder tener el control de cookies, el control de nuestras páginas web, el control de la información de los visitantes por país, las regulaciones locales que hay, por ejemplo, por provincia, estado, por industria, ¿no? En educación, pues todavía tal vez no hay una clara, digamos, estándar, pero, por ejemplo, algunas universidades han adoptado estándares como ISO 27000, algunas que dependen del gobierno puede ser que tengan como MACTIXI, por ejemplo, si es que sigue en operación. Entonces tenemos también que atender este tipo de requerimientos. Bueno, pues la propuesta de Fortinet, que muchos ya conocen, conocida como Security Fabric, pues obviamente busca tener una estrategia para hacer frente a estas realidades, ¿no? Y vamos a ver que esta Security Fabric que cubre prácticamente la mayor parte de los ámbitos de TI, de los ambientes de TI, que es integrada, que busca que precisamente no se tengan esos huecos, esas brechas, esos espacios no cubiertos. Entonces, en todos estos ámbitos podemos tener precisamente esta automatización también, ¿no? Que simplifique, decíamos, tenemos tantos logs, pues prácticamente se hace más complicado a veces operar la ciberseguridad. Estas soluciones nos deben de dar precisamente esta ayuda, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los pilares del Security Fabric? Digamos que son dominios de tecnología o también de aplicación de seguridad, donde nosotros tenemos diferentes métodos de mitigación, por ejemplo, la seguridad impulsada en la red, ¿no? La red impulsada por la seguridad, es la red, los esquemas de seguridad que conocemos muy tradicionalmente como un Next Generation Firewall, como un UTM, por ejemplo, que son obviamente las clasificaciones que tenemos en industria para dispositivos de inspección de datos a través de nuestra red, de todos estos dispositivos tradicionales y que vamos a seguir utilizando, como el control de contenido, el IPS, el propio firewall, ¿no? Ese es un ámbito. El segundo es la seguridad para nube dinámica, hoy con este boom que tenemos. Y algo interesante es que, bueno, no solamente se busca facilitar la adopción de la nube pública, los proveedores que hoy vemos que han tenido mucho auge, por ejemplo, un Microsoft Azure, un AWS o Amazon Web Services, sino también toda la perspectiva de seguridad para la nube privada, ¿no? Y para los servicios que hay en nube, ¿no? Otro enfoque que tenemos también, otro ámbito, es el Zero Trust, ¿no? O la confianza cero, digámoslo así, el poder tener visibilidad de quién conecta a nuestra red. Algo que pasa mucho es que sí, dotamos de conectividad, pero no tenemos precisamente todos esos mecanismos para tener un control y una visibilidad completa y facilitar precisamente un acceso basado en perfiles, ¿no? Un acceso más especializado a los usuarios. El otro es operaciones de seguridad impulsadas por inteligencia artificial. Obviamente es la automatización y orquestación de soluciones unificadas, bueno, que cómo se van integrando y automatizando, que ayudan precisamente a superar esta brecha de recursos, digamos, esta escasez de recursos y de habilidades. Esta es la parte de gestión centralizada, y algo que buscamos también es tener un ecosistema de partners que también se integren, no solamente soluciones propias de Fortinet, sino obviamente que vaya más allá. Vamos a ver un breve ejemplo de cómo podríamos definir una estrategia de seguridad. Pues, ¿qué podemos hacer para protegernos, no? Bueno, pues ahí yo lo manejo, en este caso es un ejemplo muy básico en 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, implementar una política de seguridad y educación del usuario. Este es un factor básico, clave, que necesitamos nosotros hoy aplicar en nuestras instituciones, ¿no?
podemos tener un buen anti-malware, un buen protección de endpoint, pero si el usuario no tiene también esa colaboración, esa proactividad para colaborar precisamente en temas de seguridad, pues vamos a tener precisamente todavía que cubrir esos riesgos, ¿no? Entonces, políticas claras también que instrumenten cómo se utilizan los recursos de TI. La segunda es el diseño de una arquitectura segura. Y la tercera, ¿qué tecnologías hay, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tecnologías vamos a seleccionar para cubrir precisamente ya lo que es la parte de nuestras políticas, nuestros controles? Y pues obviamente aquí tiene que ver mucho los procesos, la gente como tal, ¿no? Hablando de lo que es la política de seguridad y educación de un usuario, pues bueno, definir precisamente lo que decíamos, las pautas de uso. Cómo se colabora, ¿no? Cómo se lleva a cabo la colaboración de equipos de tecnologías de información, lo que hemos visto, el equipo de seguridad con el equipo de red, cómo se va a atender o mitigar un incidente, cómo se va a realizar determinado proceso de incorporación de un segmento, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a atender nuestros incidentes? Es una parte muy interesante, ¿no? Cómo finalmente nosotros podemos restituir o mitigar o corregir algo que ya precisamente vulneró o comprometió alguno de nuestros sistemas, ¿no? Y la educación del usuario. En educación del usuario, bueno, Fortinet hoy trae una iniciativa que se llama el Security Academy, que prácticamente las instituciones educativas pueden pertenecer a este programa, donde se tiene acceso a los cursos de certificación prácticamente a todos. Son 8 niveles, pues se tiene ahorita el acceso del 1 al 7. El 3 es un poco más del carácter comercial, pero prácticamente todos son útiles, ¿no? Y es sin costo. Bueno, si desean hay mayor información, estamos a sus órdenes. Y bueno, esa es la parte de educación. En cuanto a arquitectura segura, bueno, pues un modelo, por ejemplo, este es el caso de un modelo, ¿no? Segmentación clara de qué vamos a conectar, quién, dónde, para qué es, qué tipo de dispositivos. De preferencia, en un caso estricto como es este ejemplo, pues no usar VLANs, por ejemplo, para separar, sino incluso hasta se recomienda en algunos casos muy críticos tener infraestructura dedicada de hardware. Utilizar de dispositivos dedicados, esto es un modelo de cierta forma estricta. Lista blanca de aplicaciones, solamente lo que es necesario y nada más, ¿no? Por ejemplo, es un modelo de arquitectura que podemos nosotros aplicar. Y una conectividad segura para sitios distribuidos, obviamente la implementación de VPNs, todo el tráfico cifrado, todo el tráfico seguro, y obviamente vamos más allá con lo que es SD-WAN, no solamente seguro, sino que esté siempre disponible esa conectividad. Y el modelo de confianza mínima, el least trust o confianza cero, ¿no? Que es el zero trust. Es decir, no vamos a dejar a cualquiera se conecte, nada más porque sí, sino primero tenemos que identificar qué es, asignarle dónde se va a estar conectado, validar que tenga una postura de seguridad, por ejemplo, asignarle un perfil de red. Todas estas cuestiones son parte de lo que necesitamos hoy, por ejemplo, y que podemos hacer de una forma más sencilla con las soluciones de Fortinet. En cuanto a tecnología, por ejemplo, implementar métodos de autenticación fuerte, doble factor de autenticación. Lo decíamos, el acceso basado en roles, role-based access control, ¿no? Identificar quién, qué, de qué dispositivo, ¿no? El bloqueo, por ejemplo, entre zonas. No solamente es necesario dar un perfil simple de uso de red, sino hacia qué, hacia dónde, qué acceso tiene hacia tal red, que a lo mejor es donde están los sistemas más críticos, etcétera, ¿no? También hacer una inspección más profunda, inspección de detección de amenazas a través de día cero, a través de métodos avanzados. Lo que es inspección y conectividad de VPNs, por ejemplo, lo que decíamos. Protección contra día cero, vuelve aquí a aparecer. Tener bien determinado cómo va a ser nuestro logueo, qué es lo que vamos a nosotros a estar identificando del usuario, ¿no? Tener precisamente consolidada toda esa información de quién conecta, cuáles incidentes han sido detectadas, cuáles vulnerabilidades, cuál es el estado. Y una respuesta automatizada. Algo que nos da Security Fabric es precisamente mucho de automatización para no estar haciendo la tarea. ¿A quién no le ha tocado, por ejemplo, que detecta que una computadora está teniendo un incidente, demasiadas conexiones, pero tiene que ir a consultar al router, qué MAC address, en la parte de los switches, en dónde está esa MAC address conectada? Esto se puede simplificar mucho, por ejemplo, con lo que es parte de Security Fabric. Y, por ejemplo, también entender que si el proceso de actualización lleva un poco más de tiempo, podamos nosotros dar esa forma de mitigación a través de escaneos virtuales. Por ejemplo, un resultado de implementación. Alguien no tenía visibilidad, pero al implementar una estrategia, de repente hasta incluso le resultó complicado tener
poder manejar la información inicial, porque tenía más de lo que podía él manejar, ¿no? Y aquí habla de un caso en específico donde, a pesar de que él entendía de que los dispositivos IoT estaban en un segmento dedicado, se dio cuenta que a pesar de eso hacían muchas consultas de DNS, y el DNS también estaba dentro de una red separada, un segmento, claro, pero interno, ¿no? Entonces, realmente seguía habiendo un incidente porque estaban primero saturando su DNS y obviamente los equipos estaban comprometidos. Tal vez no era necesario hacer ese tipo de permiso de política, sino podía haberse utilizado un DNS para esa situación, tal vez no un DNS de importancia. Y bueno, pues por ejemplo, este es un caso de lo que puede resultar en una estrategia, ¿no? Entonces, en la implementación de una estrategia. Entonces, bueno, vemos aquí que hay múltiples plataformas, múltiples soluciones de Fortinet, como lo decíamos, dentro del ámbito de lo que es la innovación digital, para precisamente cubrir en la mayor posible. Decíamos, necesitamos que estos pilares nos den precisamente una implementación de la ciberseguridad que sea fácil, ¿no? Que sea, obviamente, que no implique los esfuerzos administrativos muy altos, que tengamos un bajo costo, ¿no? Y que obviamente nos dé resultados, que cubra lo más posible, sea amplia, ¿no? Obviamente, pues aquí tenemos la parte de lo que es la seguridad de red, que decíamos es uno de los conceptos más tradicionales de la seguridad, que ya, bueno, ya más bien viene manejándose desde hace algunos años, mejor dicho. Y pues obviamente parte de lo que nosotros tenemos ahora es mucho del manejo de SD-WAN, donde precisamente hemos aparecido como líderes. Hoy se confirma en lo que es precisamente este tipo de despliegue, y esperemos nos dé el tiempo para ver un ejemplo de uso. Por ejemplo, la parte de Next Generation Firewall, que todos lo vamos a seguir necesitando, el control de contenido, lo que es la mitigación de intrusiones, el firewall como principales características, y una conectividad integrada hacia el acceso. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, un caso de despliegue o un pilar que sería en un caso de lo que es la implementación en un campus, pues tenemos el firewall en perímetro tradicional, el firewall gestionando o integrando la parte inalámbrica, donde entonces tenemos esa visibilidad y esa capacidad de aplicar funcionalidades de inspección para nuestros usuarios identificados perfectamente y asignados a un segmento donde se le aplican políticas. Ajá. Y la parte de integración de lo que son switches, ¿no? Por ejemplo, también para saber qué está conectando, cuál es su perfil, cuáles son sus características, ¿no? Entonces tenemos precisamente esta parte en conjunto con SD-WAN para tener una conectividad confiable, de gran experiencia para el usuario, que atienda a las demandas de acceso a las aplicaciones, ¿no? La siguiente, por ejemplo, el modelo Zero Trust que decíamos, ¿no? Bueno, tener la visibilidad de quién conecta, cuál es el estado, en dónde está conectando, ¿no? Incluso tener funciones de autenticación extendidas a través de SAML, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer precisamente un single sign-on a través de web para poder ingresar a varios de nuestros sistemas con una autenticación robusta por doble factor, por ejemplo, ¿no? Y pues tener incluso visibilidad de quién conecta, ¿no? Conecta el usuario remoto, o sea, desde dentro, fuera de la red, hacia la VPN SSL. Entonces, hoy muy demandado precisamente por temas de pandemia, por la extensión hacia el trabajo en casa, ¿no? Entonces, este es el modelo Zero Trust. En un campus podríamos estar precisamente también viendo que, bueno, pues podemos tener estos elementos a través de FortiNAC, que obviamente es un control de acceso a la red, validación, remediación, identificación, asignación de perfiles, la protección de endpoint con el anti-malware, con el acceso a VPNs, con FortiClient, también con FortiEDR, que es obviamente un Next Generation Antivirus, y precisamente también la autenticación de doble factor, ¿no? Todo a través de Authenticator, que es un sistema de gestión integrada o, bueno, consolidada, y tener ese acceso basado en roles, ¿no? Entonces, parte de la gestión del IoT, decíamos, veíamos un caso, pues es muy importante identificar qué dispositivo está conectando. Una vez que sea un teléfono, una impresora, asignarle el rol correcto, ¿no? La calidad de servicio incluso, ¿no? Toda esta visibilidad que podemos tener. Una seguridad extendida, por ejemplo, intercampus, decíamos, pues con la seguridad impulsada en la red, por ejemplo, pues tener SD-WAN para poder acceder de forma con la mejor calidad, con la mejor experiencia, con la mayor continuidad hacia aplicaciones en Internet, o incluso extender la integración de campus, ¿no? Es muy típico que, por ejemplo, en las instituciones haya aplicaciones de videoconferencia entre planteles, entre universidades, y por ejemplo, podríamos hacer lo que es el balanceo de VPNs a nivel de paquete, ¿no? Para
tener precisamente la mayor calidad sobre lo que son redes a lo mejor o enlaces que no son de tipo muy caro, como una MPLS, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos apoyar en eso y tener la mayor confiabilidad, la mayor disponibilidad y la mejor experiencia, ¿no? En la comunicación entre campos, ¿no? Es otro de los ejemplos que podríamos aplicar, ¿no? La seguridad de la nube. Bueno, pues muchas de nuestras instituciones tienen un centro de datos, ¿no? Pues obviamente ahí tenemos también soluciones para habilitar precisamente tanto la protección para sistemas internos propios, sistemas de control de administración escolar, sistemas de gestión de los alumnos, de la gestión propia de la institución, a través, por ejemplo, también balanceadores, lo que es entrega de aplicaciones, el correo electrónico, ¿no? Que también se integra y que decíamos que es uno de los vectores más utilizados para la intrusión. E incluso podríamos extendernos, ¿no? En una forma natural y fácil. Esto busca también estas soluciones, la integración automatizada a través de, en el firewall, por ejemplo, podríamos estar implementando conectores hacia recursos de nube pública para que las direcciones se actualicen, por ejemplo, automáticamente o se hagan políticas. Entonces, poder estar teniendo un esquema de nube híbrida, por ejemplo, ¿no? Esa es otra de las opciones que podemos tener. E incluso permitir el acceso remoto a usuarios directamente hacia la nube pública, a la nube privada y facilitar el acceso de recursos, ¿no? No ser complejo, no tener una infraestructura separada, fragmentada, con una visibilidad más compleja y todo bajo un esquema de administración, ¿no? Centralizado. Entonces, eso es lo que podemos lograr. Hoy podemos tener también propuestas para topologías multicloud con conectores, decíamos que facilita lo que es la integración, la automatización, la visibilidad, la aplicación de políticas hacia múltiples esquemas, por ejemplo, servicios de contenedores, Azure Kubernetes, Amazon EKS, etcétera, ¿no? Entonces, hay todas estas opciones y algo que también estamos para concluir, tenemos precisamente una plataforma extendida de seguridad, ¿no? Operaciones de seguridad impulsadas por inteligencia artificial. Hoy buscamos que también muchos de los dispositivos puedan hacer frente y anticiparse a amenazas, por ejemplo, que obviamente no son ni conocidas, ni hay información, o son muy variables, que se modifican muy fácil en el tiempo. Y, por ejemplo, extender esta inteligencia desde clientes, desde los mismos balanceadores o los WAFs, hacia lo que es este sistema donde hace un análisis más extendido, más detallado, basado en comportamiento y tener esta inteligencia accionable en el momento, una retroalimentación sencilla de lo que es el descubrimiento de amenazas, ¿no? Y bueno, pues obviamente estamos hablando de también la parte de gestión. Aquí tenemos lo que es la parte de SIEM disponible en nosotros o la parte de gestión de nuestros firewalls, por ejemplo, a través de Manager o del login de lo que es la consolidación de registros y visibilidad de información, ¿no? Entonces, son en general las propuestas e incluso podemos atender lo que es la gestión de incidentes y casos a través de soluciones específicamente si una institución ya está un paso más adelante y tiene ya precisamente algún tipo de SOC o NOC, por ejemplo, poder nosotros tener a través de FortiSOAR, por ejemplo, la respuesta a incidentes, la gestión. Como podemos ver aquí está un ejemplo de un flujo típico, donde tenemos los conectores hacia nuestros elementos de logueo, de consolidación de información, de analítica, como es el SIEM y como es el Analyzer, FortiAnalyzer, donde tenemos las alertas accionables, la escalación, la respuesta a incidentes, si el caso se debe investigar, si es un incidente comprobado, pues vamos a generar una tarea, generar una alerta también para tener indicadores relacionados y también como respuesta a ejecutar un playbook, ¿no? Una cierta serie de pasos para finalmente poder enriquecer lo que es nuestra operación, recuperar lo que es la afectación y remediar precisamente lo que ha sido. Entonces, eso sería todo por el momento. Yo les digo como conclusión, pues estamos viendo cómo podemos colaborar, por ejemplo, en una estrategia de ciberseguridad, por ejemplo, donde hoy en nuestras instituciones tenemos la complejidad, la diversidad de usuarios. No es sencillo, por ejemplo, el poder dar el acceso de forma segura a un cúmulo de conocimiento que precisamente está en toda la Internet y pues precisamente es parte de la propuesta que tenemos para hacer frente a estos retos. Muchas gracias, Juan Manuel. Me parece que fue una exposición
bastante detallada y extensa sobre las distintas soluciones y cómo le están dando solución, sobre todo en esta temporalidad de trabajo a distancia. Me gustaría hacer muy rápido algunas preguntas que tenemos en el chat. Ya estamos prácticamente en tiempo, entonces tratar de hacerlo lo más breve posible, te pediría, Juan Manuel. Mira, tenemos la primera que nos comparte Alejandro Ortega, nos dice, ¿existen paquetes de apoyo complementario por parte de Fortinet para las instituciones educativas que trabajen con su solución? Paquetes complementarios de apoyo. Pues nos interesa colaborar mucho. Parte de la propuesta que estamos nosotros impulsando es lo que hablábamos de la Academia de Seguridad, que me parece que también que es una de las formas para precisamente poder empezar también a hacer frente a esto, ¿no? El apoyo en cuanto a recursos técnicos, eso es como lo primero que yo veo, ¿no? No sé si a esto precisamente responda a su pregunta, pero me parece que es la primera propuesta que tenemos para precisamente esto. En la academia, por ejemplo, va incluido un voucher de certificación para quienes para quienes se inscriban en el programa, por ejemplo, como alumnos, ¿no? Entonces, hay paquetes de este tipo. Muchas gracias. Y sí, creo que la pregunta va enfocada al tema de academia. Okay. Si nos pudieras compartir, porque tenemos otra pregunta también alusiva a ello, ¿qué condiciones generales pide Fortinet para pertenecer a su academia? Pues prácticamente es la firma de un acuerdo, no es un contrato, es un acuerdo, donde una vez que se establece este acuerdo, se nombra a quienes van a estar como instructores y prácticamente en cuestión de días tienen ya acceso a los contenidos de la Academia de Seguridad de Fortinet. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Manuel. Agradezco mucho tu participación. Comentarles que igual vamos a pedir a Juan Manuel si nos puede compartir su presentación para ponerla a disposición de todos nuestros asistentes. Y bueno, aprovecho también el espacio para invitarlos a estar presentes en la expo de Anuy STIC y en el stand de Fortinet, a quien agradecemos el patrocinio en este encuentro Anuy STIC 2020 virtual. Y bueno, pues seguimos en las siguientes pláticas. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde.